Ustedes, vamos a abrir nuestra Biblia en Segunda de Timoteo, capítulo 3, por favor. Hoy vamos a comenzar el capítulo 3 de Segunda de Timoteo y hasta ahora, en la semana pasada, vimos las cualidades de un siervo de Dios. Vimos que un siervo de Dios significaba, de qué tenía que limpiarse, de qué tenía que huir. Recuerden ustedes cómo no debía ser también un siervo de Dios. Dijimos que no debía ser contencioso o rencilloso, debía ser al contrario, alguien amable, alguien también dispuesto a reprender, alguien apto para enseñar. Y hoy día lo que vamos a ver, familia, es súper importante porque toca nuestro tiempo, toca nuestra época. Y lo que vamos a ver hoy es que Pablo le comparte a Timoteo, que recuerden ustedes, es su hijo en la fe. Pablo es un pastor ya a punto de partir de este mundo. Esta segunda carta es la última carta que le escribe antes de partir a la presencia del Señor, y él se quiere asegurar que su hijo Timoteo, su hijo en la fe, pueda priorizar cosas importantes, pueda entender lecciones importantes, y por eso él escribe esta carta. Entonces lo que vamos a ver hoy día, familia, es tan importante porque nos va a mostrar Pablo cuáles van a ser las cualidades de los hombres de nuestros tiempos. Y básicamente se va a enfocar en dos cosas: cómo va a ser la conducta de ellos. Pero primero, antes de la conducta, cómo va a ser el carácter de ellos. Porque hay dos cosas y dos conceptos que son importantes aquí. Es carácter y conducta. Se diferencian de dos cosas, o básicamente son dos cosas distintas. Se diferencian en algo esencial. Carácter es lo que la persona es por naturaleza. Todos tenemos y llegamos con un carácter a este mundo. Todos tenemos un carácter, ¿sí? Ahora, conducta es lo que yo hago en base a mi carácter. Entonces, cuando yo no tenía a Jesús, mi carácter, es decir, mis cualidades como persona, evidentemente estaban lejos de ser como Cristo quería que fuera. Y mostraba y reflejaba un carácter, y eso se reflejaba en la conducta. ¿Se entiende la diferencia? Lo que soy se refleja en la conducta. O sea, en el fondo, lo que el mundo hace, lo que la gente hace, lo que todos hacen, no lo hacen porque sí. No son responsables. Cada uno es responsable por lo que hace, y lo que hace es el reflejo del carácter, de lo que es como persona. Nadie puede decir, ¿sabes qué? Si alguien miente, lo lógico es que es mentiroso, ¿verdad? Su carácter es mentiroso, y como es mentiroso, su conducta es mentir constantemente. ¿Se entiende? Porque está arraigado su carácter en el corazón. Entonces, ¿qué piensa el mundo? Cambiemos la conducta, y en realidad es partir al revés. Tú no puedes cambiar la conducta a no mediar que cambies el carácter. Pero no puedes cambiar el carácter. Lo han intentado miles de millones de personas a lo largo del mundo. Intentar cambiar algo que está tan arraigado y está dentro de ti. Pero Jesús nos dice que Él nos da una nueva vida en Él. Que Él, si nosotros le entregamos por fe nuestra vida a Jesús, Él toma y Él empieza y pone el Espíritu Santo en tu corazón. ¿Sabes lo que significa eso? Es genial. Él pone su Espíritu en tu corazón. Entonces lo que Él empieza a hacer es, te da un carácter distinto. Él empieza a moldear tu carácter. Y el Espíritu Santo empieza a hacerte más parecido al carácter ¿de quién? Al carácter de su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando ya empieza a cambiar el carácter, es cuando se empieza a reflejar en la conducta. Porque es imposible dividir esas dos cosas, y no están separadas, están juntas. El carácter produce conducta. Por eso es que tarde o temprano lo que uno es en carácter va a ser reflejado en mi conducta. Y no vamos a poder engañar más allá de un cierto tiempo a nadie, porque mi conducta va a reflejar lo que soy en mi carácter. Entonces mira lo que dice Pablo aquí, y específicamente
quiero que prestemos atención a estos primeros versos. Dice el verso 1 de 2 de Tesalonicenses 3. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita. Entonces, Pablo les está escribiendo a Timoteo con urgencia y les está enfocando en algo. Hay algo que Timoteo necesita saber. No es algo que Timoteo debe ignorar. Debe saber algo importante. ¿Y qué es lo que tiene que saber? Que en los últimos días, cuando se habla de los últimos días, se habla de el tiempo que nosotros estamos viviendo. Cuando hablamos de los últimos días, normalmente se refiere a los días previos a que Jesús regrese por nosotros. Son los últimos días. También a veces los últimos días se refieren a los últimos días de este mundo. También en algunos momentos se refiere a los postreros días después de que Jesús vino por primera vez a este mundo. Pero en este caso se está refiriendo, al parecer, a características que van a tener las personas en nuestros tiempos, en los últimos tiempos. Y eso es lo que Pablo está advirtiendo a Timoteo. Pero fíjense algo difícil, algo importante de ver, es que los tiempos van a ser, ¿cómo van a ser los tiempos postreros, los últimos días? Difíciles. Esta es una advertencia seria, ¿no? Porque uno puede pensar, bueno, la vida siempre ha sido difícil, desde siempre. Ha sido difícil adquirir los recursos para mantener una familia, ha sido difícil buscar trabajo, ha sido difícil mantenerse con una buena salud. Siempre ha sido difícil, el mundo siempre ha vivido tiempos difíciles de guerra, de hambruna, de cosas, siempre ha habido tiempos difíciles, sí, pero a nivel del mundo, ¿no? Pero lo que Pablo nos está hablando aquí, familia, y esto es lo grave, ¿por qué nuestros tiempos son difíciles y van a ser más difíciles? Porque lo que Pablo escribe aquí se está refiriendo a personas de iglesia. Se está refiriendo a personas de iglesia. No está refiriéndose a hombres del mundo. ¿Por qué los tiempos finales van a ser peligrosos, familia? Es porque en la iglesia habrá hombres amadores de sí mismos. Interesante, ¿no? Esos tiempos llegaron. Y llegaron para quedarse. Y la primera cualidad de estos hombres de tiempos peligrosos es que ellos van a ser amadores de sí mismos. Y es tan interesante eso, ¿verdad? Porque toda la demás lista, hay una lista larga, ¿cierto? De cualidades que vienen después de carácter. Todas esas características, todas esas cualidades vienen como consecuencia de lo primero, de ser amadores de sí mismo. Y cuando hablamos de amadores de sí mismo, hablamos de personas que se ponen en el centro, que ellas son el centro de sus vidas. Y eso es muy interesante porque cuando Pablo en el capítulo 1 a los romanos les habla de la culpabilidad del hombre, a los romanos les habla acerca de que todo el mundo es culpable ante Dios. Y por eso Jesús tiene que venir a pagar el precio de nuestros pecados, porque nadie podía llegar por las obras. Entonces Pablo dice que el hombre tiene la culpa de cambiar a ese Dios incorruptible por un Dios corruptible. Y lo primero que dice Pablo, dice en semejanza de hombre. El primer Dios que el hombre adoró cuando dejó de adorar a Dios fue el hombre mismo, a sí mismo.
¿Cuándo fue? Y revisamos nuestro corazón y no anda tan lejos de lo que somos, ¿no? Porque nosotros pensamos siempre en nosotros. Normalmente siempre pensamos en nosotros. Y el mejor invento de este siglo, el invento con más éxito, han sido dos cosas: las redes sociales y el palo selfie. Porque tiene por objetivo mostrar mi imagen al resto del mundo. Y con esto no estoy satanizando las redes sociales, digo, pero pensémoslo, ¿ok? Todos tenemos redes sociales, está bien, lo usamos. Pero fíjate que vino como anillo al dedo a nuestras generaciones, porque somos generaciones que queremos mostrar nuestra imagen. Nosotros estamos por sobre lo demás, nosotros podemos vernos bien, nosotros nos ponemos en el centro de la foto y la selfie nos saca unas fotos a nosotros mismos, porque nosotros mismos queremos mostrarnos y reflejarle al mundo lo que somos. Es una generación, y estos tiempos difíciles han llegado porque nos amamos a nosotros mismos. Y esto está hablando, esto es normal en la gente que no conoce a Jesús. La gente que no conoce a Jesús vive para sí misma. Eso es normal. Pero es no normal cuando Pablo dice que esto va a pasar entre los cristianos. Eso hace que los tiempos sean peligrosos. Porque cuando ya pasa eso, es porque ya la iglesia ha equivocado su rumbo y se ha desviado. Y entonces significa que la apostasía viene en camino. Y eso es tremendo pensarlo. Estamos viviendo en tiempos en que muchos cristianos viven para sí mismos, no viven para Dios, no viven para Jesús. Tú y yo fuimos creados por Dios para llevarle gloria a Él. Fuimos creados para que tu vida sea glorifique a Dios, pueda llevarle y traerle gloria a Él. Y eso significa que para llevarle gloria al Señor tengo que ponerme en el centro, tengo que poner a Dios en el centro y tengo que quitarme yo del centro. Y tengo que poner a Dios en el centro. Y entonces cuando yo estoy antes que Dios en mi corazón, entonces me voy a transformar en un hombre amador de sí mismo. Me transformo en Dios. Entonces, lo lógico es que cuando yo estoy en primer lugar, yo voy a agradarme a mí mismo y voy a vivir para mí mismo, porque ese es mi Dios. Yo mismo soy mi Dios. Y esa es la mentira que Satanás nos dio en Edén al ser humano. El hombre vivía en un mundo ideal. En Edén. Era el mundo ideal. Ideal, en comunión con Dios, tranquilo, con trabajo fácil. El fruto estaba a la mano, todos los frutos estaban a la mano. Ahora, como Dios no quería que nosotros le llegáramos a amar simplemente porque Él lo programó en nosotros como computadores, Dios puso el árbol del conocimiento del bien y del mal en medio del huerto. Y eso significó que nos daba a nosotros la responsabilidad de quién elegir seguir. Porque no tiene chiste que Dios cree hombres y mujeres robotizadas que le lleguen a amar porque Él programó algo allí, ¿verdad? Yo puedo programar hoy puedo tomar un iPhone y decir: Siri, ¿cómo estás, Siri? Bien, me dice. Dime que me amas, Siri. Te amo. Y uno así como no siente nada porque le está diciendo una máquina algo que programó previamente alguien. Tú puedes tener una relación con Siri de iPhone, pero no tiene ningún sustento esa relación. Es una máquina. No hay sentimiento de por medio. No hay emoción de por medio. No hay apego de por medio.
Por eso Dios no quería que tú le amaras de una manera automática y robotizada. Tú no eres un computador donde Dios quiere programar que tú le ames a Él. Tú eres un hombre, un ser humano, una mujer, hecha por Dios, creado por Dios. Pero Él quiere que tú le llegues a descubrir que el amor que Él tiene por ti es tan grande, es tan grande, que no lo resistas más y te rindas a Jesús. Eso es lo que Él desea. Y por eso el árbol del bien y del mal en el huerto, para que pudiera el hombre elegir. Pero aún en el mundo ideal, el hombre eligió mal. Y una voz le sedujo, la voz del enemigo, ¿no? De Satanás. Y él lo primero que hace cuando le habla a Eva es cuestionar la orden de Dios. Él cuestiona a Dios y cuestiona la palabra de Dios. Así que Dios ha dicho esto. Entonces dice, no ha dicho esto. ¿Y qué quiere Satanás hacer? Quiere hacer que el hombre, Eva, la mujer, ella, pueda entender y pueda cuestionar que Dios es Dios. Y ponga su deseo de comer ese fruto primero que la orden de Dios. ¿Se fijan para dónde va la historia? Entonces finalmente, obviamente, la mujer escucha la mentira y come ese fruto. Y no pasó nada, porque en realidad la orden mayor era para Adán. Él era el responsable. Eva fue engañada. Adán no. Eva sí. Adán desobedeció abiertamente. Eva le convidó, Adán comió, y recién ahí fueron abiertos sus ojos. Y pasó la caída del hombre hasta nuestros días. Entonces, ¿cuál es el punto, familia? Que cuando que va a haber cristianos en nuestro tiempo, y eso es lo que hace estos tiempos peligrosos, que van a hacer exactamente lo mismo. Van a quitar a Dios del centro de sus corazones y van a ponerse ellos. Y es tan peligroso esto porque hoy estamos viviendo esos tiempos. Mira las mega iglesias de hoy. Mira lo que significa, lo que hacen. No se abre la Biblia o se ignoran ciertos pasajes de la Biblia que me van a poner en problemas, porque finalmente lo que muchos hacen en este tiempo es quieren escuchar cosas agradables al oído. Díganme algo que yo pueda soportar, díganme algo agradable. Yo quiero escuchar. ¿Y a quién no le gusta escuchar cosas agradables? Quiero que me digan solamente que Dios me ama. Solo díganme que me ama y hablen solo del amor y quiero escuchar eso. Y esa es una verdad de Dios dentro de muchas otras también. Pero cuando tú vas a Hechos y ves la predicación del Evangelio de los apóstoles, Pedro ante los gentiles en el capítulo 10 de Hechos les predica, les dice: Jesús murió en la cruz, Jesús resucitó, pero les dice: Jesús un día va a juzgar a todos. O sea, Dios te ama, Dios amó al mundo, Dios envió a su Hijo Jesús, pero nunca olvides, un día va a juzgar a todos. Dios también va a juzgar. Entonces, hay verdades que no queremos escuchar, y como hay gente que no quiere escuchar ciertas verdades, entonces aparecen estos hombres engañando en las iglesias y llevando a las personas hacia una relación absolutamente liviana con Dios, sin sustancia, sin sustento, sin fundamento, y por ende una débil fe que en cualquier momento se desvanece. Entonces, familia, los tiempos peligrosos son difíciles porque los hombres en la iglesia van a amarse a sí mismos. Va a haber una decadencia del cristianismo a lo largo de los años. El cristianismo va a decaer. Va a haber una decadencia del verdadero cristiano en los últimos días.
Va a haber una decadencia de eso. Y aunque muchos proclaman avivamientos, ¿no? O sea, sí, y me encantan los avivamientos. La media de los últimos días es que el cristianismo va a decaer. Que los verdaderos cristianos van a ser menos. La gran mayoría simplemente se va a satisfacer a sí mismo. Y esos días llegaron. Se va a la iglesia, se comparte en una iglesia, muchos se esconden en la iglesia, pero siguen viviendo una vida absolutamente alejada de Dios. Llegan a sus casas y discuten con sus esposas, los esposos, golpean a sus esposas y viviendo en doble estándar. Personas que van a la iglesia y siguen haciendo lo que ellos quieren hacer. No escuchan la palabra de Dios, no la atienden, no les importa que Dios les hable. Y finalmente ellos en el carácter siguen siendo los mismos de siempre. ¿Y cómo son los hombres sin una intervención de Dios en las vidas de ellos? Son amadores de sí mismos. Y como son amadores de sí mismos, son avaros. Siempre buscan satisfacer sus propios deseos. Son jactanciosos. Son hombres que dicen, yo sí valgo, yo sí tengo la razón. Son soberbios, es decir, nunca van a someterse a nada, menos a Dios, porque ya lo desecharon. Un hombre que se ama a sí mismo ha desechado a Dios. Un hombre que se ama a sí mismo es un hombre que se ha convertido en un soberbio. Y Dios dice, la palabra dice que el Señor mira de lejos al soberbio, al orgulloso. No puede hacer nada en un corazón que no reconozca que necesita a Dios. Dios no puede hacer nada en un corazón que se endurece y que no quiere reconocer a Dios. Dios no puede hacer nada en un corazón que le rechaza. Pero un corazón que humildemente le acepta y le recibe y se humilla ante Dios, dice que el que busca, halla. Y el Señor va a ir a tu corazón, el Señor va a entrar en tu corazón y te va a dar una nueva vida y un nuevo carácter. Y el nuevo carácter se va a reflejar en tu conducta. Pero estos hombres, nada ha hecho Dios en ellos. Un hombre que se ama a sí mismo, Dios no puede hacer nada en un hombre amador de sí mismo. Dios tiene que romper el amor hacia ti mismo. Porque Dios tiene que estar ahí. Y Dios no es que te vaya a hacer odiarte a ti mismo, pero sí no te va a permitir que tengas un mayor concepto de ti de lo que debes tener. Tú y yo no somos el centro del universo. Lo es Jesús. Lo es Jesús. Él es el centro del mundo, del universo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y tú no lo puedes cambiar por ti. Tú tienes que salir. Él tiene que entrar y Él tiene que reinar. Tu carácter, si refleja esto, necesitas a Jesús, ¿sabes? Necesitas dejar de amarte a ti mismo. Necesitas a Jesús. También dice que van a ser estos hombres blasfemos, ¿no? Van a hablar cosas contra Dios estando en la iglesia. Yo he visto personas y pastores predicar diciendo que ya la Biblia no es suficiente porque Dios tiene nuevas revelaciones para nosotros. Dice, ¿qué tipo de persona puede ser alguien así? Eso es una blasfemia. Es una blasfemia. Van a haber hombres desobedientes a los padres. Imagínate, esa es una cualidad de los hombres de iglesia, personas de iglesia, que no van a amar a sus padres, van a deshonrarlos. Y familia, dígame una cosa, ¿cuál es la institución más atacada de nuestros días? La familia. ¿Y a quién le quieren quitar la autoridad? A los padres. Es los tiempos que la Biblia ha dicho por años que va a ocurrir. ¿Y qué está levantando? ¿Cómo se está levantando esta generación que está creciendo con ese pensamiento? No le hagas caso a tu padre, no le hagas caso a tu madre. Tú tienes tu autonomía, tú puedes tomar tus propias decisiones. Y eso, tú dices en el mundo, ya, por último.
pero eso está en la iglesia. Hace unos días atrás una convención metodista en Estados Unidos derogó algunos artículos en pro de la agenda que todos conocemos que viene. Quitó algunos artículos ahí. Yo miraba cómo algunos pastores antiguos de la iglesia metodista, con que ellos ven la palabra de Dios como suficiente, y llorando por lo que había ocurrido. Porque realmente van a ser tiempos peligrosos estos, ¿ves? Y tenemos que resguardar nosotros esta congregación. Y el responsable obviamente es pastorado, el liderazgo, pero todos de alguna manera. La gente le quiere dar autonomía a los hijos, que hagan lo que quieran. Si quieres cambiarte de sexo, está bien. Y los estudios han comprobado, y eso es lo que nos dicen, que nadie les hace un seguimiento a esa gente, a esos pequeños, a esos adolescentes que se cambian sexo, que se ponen hormonas y se operan. ¿Alguien les ha hecho un seguimiento? Bueno, los que tenemos una visión de esto más amplia, y que no nos tragamos todo lo que nos dicen en las noticias, investigamos un poco, y yo he investigado bastante el tema. Te digo, primero, todos los chicos que han hecho esto han terminado, la gran mayoría, o en suicidio o en un arrepentimiento enorme por haber hecho lo que han hecho. Pero eso nadie lo dice, porque no está de moda. ¿Te fijas? Los hijos desobedientes a los padres, es decir, se les va a quitar autoridad a los padres y se les va a dar a los hijos, y los padres tienen la autoridad sobre los niños siempre, mientras, obviamente, en lo que la palabra nos enseña, en amor, en disciplina, pero en amor, en una relación de amor con nuestros hijos, de ejemplo hacia ellos, de llevarlos por este camino del Señor. ¿Estamos de acuerdo que hay abusos de padres? Sí, claro que sí, pero la Biblia no nos enseña a matar a un hijo, no nos enseña a golpearlo hasta dejarlo inconsciente. Esos son abusos, por donde lo mires. Pero Dios nos ha dado a nosotros los padres la responsabilidad por los hijos, y los hijos la responsabilidad de amar a sus padres y obedecer a sus padres. Pero estos hombres, amadores de sí mismos, van a desobedecer a sus padres. Y en los tiempos que han llegado, yo quiero hacer lo que quiero. No quiero que nadie me diga nada. No quiero que nadie me corrija. Y es una tragedia que eso también haya entrado en la iglesia. Una tragedia. Ingratos. O sea, sin gratitud por nada. Tiene que ser nomás. Estudié y tenía que ser nomás. Tengo un título y tenía que ser nomás. Tengo un buen trabajo y tenía que ser nomás. Tengo dinero para viajar de vacaciones fuera del país, tiene que ser nomás. No hay gratitud. No hay gratitud. Yo crecí en un hogar pobre, humilde, muy, muy pobre. Mis padres no tenían grandes recursos. Pero yo recuerdo la felicidad que teníamos nosotros. Y mis padres siempre nos enseñaron a ser agradecidos. Ellos siempre agradecían, nunca yo los escuché quejarse. Ellos eran muy agradecidos. Esos tiempos pasaron. Hoy, para que agradezcamos algo, tiene que ser una tremenda asunto. Pero ¿sabes qué? En la mañana podemos levantarnos y decir, hoy tenemos un nuevo día, Dios nos lo ha dado. Bueno, gracias. No tenía por qué ser así, ¿no? Siempre paso por el hospital de Padre Las Casas para desviarme del peaje. Y siempre digo, yo podría estar ahí. Probablemente en un día esté en algún hospital, claro que sí. Hoy no lo estoy, bueno, gracias Señor. Y ser agradecido de todo. Dar gracias en todo, es la voluntad de Dios. En todo, bueno, malo, regular. Gracias Señor. Aquí estamos. Pero va a haber ingratitud, va a haber irreverencia, y lo más triste, no va a haber amor. No va a haber amor. No hay amor en muchos cristianos. La cualidad máxima del cristiano es el amor de Dios en su vida, y ese amor no está.
en este tiempo. Va a haber personas implacables, duras, calumniadores, desenfrenados, salvajes. Lo más terrible, aborrecedores de lo bueno y amadores, y ahí está el tema, de los deleites más que de Dios. ¿Te fijas? Son personas de iglesia, personas que creen en Dios, pero no aman a Dios. Hay una gran diferencia entre creer y amar a Dios. Ustedes saben que hay muchos teístas, que teísta significa que son creyentes. ¿No son salvos? Hay muchos creyentes que no son salvos. Muchas personas que creen en Dios, pero el creer no te hace salvo. Satanás cree, los demonios creen y tiemblan a más. Incluso nos superan a nosotros. Porque dice que tiemblan, significa que los demonios tienen temor de Dios. Temen a Dios. Muchos ni siquiera creen y ni siquiera tiemblan. Pero los demonios creen. Sería ridículo que no creyeran, porque ellos vienen de allá, vienen del reino de los cielos. Ellos vieron a Jesús, ellos saben quién es el Espíritu Santo, saben quién es la Biblia, saben quién es el Padre. Ellos saben todo eso. Pero ¿cuál fue su tema? ¿Por qué no son salvos? Porque fueron amadores de sí mismos. Se quisieron poner en el lugar de Dios. Satanás dijo: levantaré mi trono, Isaías 14, junto a Dios. Allí voy a levantar mi trono. ¿Por qué Dios tiene que ser Dios y no yo? Ese fue el pecado que lo excomulgó a la tierra, a lo temporal. Por eso a Satanás le queda poco tiempo. Él es temporal, no es eterno. Dios sí lo es. Pero fíjate, él sacó a Dios y quiso ponerse él. Se amó a sí mismo. Te digo algo, si tú te amas a ti mismo, no puedes amar a Dios. No puedes amar a Dios. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Significa no despreciarme a mí, pero despreciar mi reinado. ¿Se entiende la diferencia? No es que me tenga que odiar, pero tengo que despreciar mi reinado, porque no soy bueno reinando mi vida. Necesito darle el reinado a Jesús para que Él tome el control de mi vida. ¿Se entiende? ¿Verdad que sí? Eso es. Teniendo apariencia de piedad, dice el verso luego 5, pero habiendo negado su poder. Ahí está la última cualidad. Y aquí nos damos cuenta que está hablando de cristianos. Porque dice, teniendo apariencia de piedad de alguien cristiano. No, parece que el hermano es cristiano. Pero ¿cuál es el problema? Dice, niega su poder. Significa que predica y no practica. Es como el padre Gatica. Predica, no practica. No hay cambio en su vida, no hay transformación en su vida. Dios no ha hecho nada en él. Eso es importante. ¿Qué tiene que hacer Timoteo con este tipo de gente en estos tiempos peligrosos? Por eso el título del mensaje hoy es eso: enfrentando tiempos peligrosos. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, a los tales evita. Es decir, aléjate lo que más puedas de ese tipo de iglesia y persona. Que se llamen a sí mismos cristianos, pero que no viven para Cristo, que lo han desechado, que quieren engañar, que son blasfemos, que son amadores de los deleites, más que de Dios. Dice a Timoteo, ¿sabes qué? Evita ese tipo de personas. No los odies, pero evítalos. Ahora, ¿qué hacen estas personas? El carácter, ya le dijimos, es lo que son, pero la conducta es el que refleja lo que soy. Mira lo que dice el 6. Porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones.
que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y así como Janes y Jambres se pusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Son hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no regresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Entonces, el carácter se muestra en la conducta. ¿Y qué hacen estos tipos? ¿Qué van a hacer estas personas? Hacen engaños, se meten en casas de personas que han tratado de caminar con el Señor, pero que son inconsistentes. ¿Por qué? Porque se dejan llevar por pasiones y son inconsistentes, siempre están aprendiendo, siempre piensan que cambiándose de lugar se va a solucionar su problema que tienen. Normalmente pasa eso con mucha gente. Esta iglesia no me sirvió, voy a ir a otra a ver si me sirve. Este discipulado es muy básico, no me sirvió, voy a ir a otro discipulado a ver si me sirve. Y están dando vuelta por todas estas situaciones. Y Timoteo, Pablo le dice a Timoteo acá, esta persona dice, nunca van a aprender. Siempre están, parece que siempre están aprendiendo y nunca terminan de aprender. Porque el punto no es qué iglesia o las cualidades de la iglesia o las cualidades del discipulado. El punto es que sus corazones están llenos de cosas que nunca han querido dejar. Nunca han querido dejar de lado. Nunca han cedido ante el Señor. Nunca han querido rendirlo al Señor. Siempre han querido ponerse ellos en primer lugar. Y simplemente no me gustó algo y me voy. Y tal vez Dios quiere tratar eso y por eso te lo muestra. ¿Te fijas? Importante. Entonces, vidas de escuchar cosas y las engaña y que dice, nunca llegan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Y qué pasa con estas personas? Se oponen a Dios, se oponen a la verdad. Y da el ejemplo de dos personas que se opusieron a Moisés. Interesante antecedente, ¿eh? ¿Se acuerdan que cuando Moisés fue a Faraón, la primera vez él llevó su vara y la puso en el piso y se transformó en una serpiente? Había dos magos que hicieron lo mismo. ¿Se acuerdan? Bueno, aquí Pablo nos da sus nombres. ¿Cómo lo obtuvo? No tengo idea. Pero obtuvo sus nombres, Janes y Jambres. Fueron dos magos que hicieron este mismo encanto. Pero el relato de la Biblia nos dice que pasó algo con las serpientes de Moisés. Ella se comió a las otras. Nada puede desafiar el poder de Dios. Pero ellos tuvieron la finalidad de engañar. Ah, ese es el poder de Dios, pero yo tengo otra cosa que igual es poderosa. Y así es como engañan a las personas. Con milagros y falsos muchas veces. No, mire, en esta iglesia cae oro del cielo. Qué atractivo, ¿no? No, mire, pare de sufrir. Pare de sufrir es una frase atractiva, ¿no? Me están ofreciendo no sufrir. ¿Y qué busca la gente normalmente? No sufrir. El gran problema es que asociamos el no sufrir con algo de acá, pero el no sufrir, acá puede que no sufras nada, pero si alguien no está con Jesús, el sufrimiento va a ser eterno. Eterno. Nosotros no enfatizamos las cosas de aquí, enfatizamos lo que viene después. Y si algo que estamos haciendo aquí va a traer consecuencias en lo después, tenemos que prestar ojo con eso. Estas personas se engañaron, se detuvieron, querían detener la verdad de Dios. Estos dos magos que convirtieron su vara en serpiente también. Pero no se puede desafiar el poder de Dios. El poder de Dios transformador. El poder de Dios que es capaz de transformar una vida que Él ha entregado, que es llena de adicciones, llena de trabas, llena de traumas, llena de pasado,
lleno de esas cosas y que nos ha hecho nuevos, transformados completamente. El poder de Dios es grande y nos puede ser la verdad, porque por ellos mismos tal vez, por la sociedad tal vez, pero no por Dios. No por Dios. Pero no regresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió. Sale lo que hay en el corazón. Tarde o temprano el carácter sale a la conducta. Eso es muy importante. Entonces, familia, después de estudiar esto todos estos días, he andado pensando mucho este tema, porque tú dices, claro, los tiempos son peligrosos, claro que son peligrosos, pero ¿por qué? No es por la gente del mundo, es por gente que está en las iglesias muchas veces. Tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que tener cuidado y tenemos que escuchar lo que Dios nos dice. ¿Y cómo enfrentar estos tiempos peligrosos? Simplemente evitando estas cosas, evitando caer en estas trampas. Y la clave está en entender que todo lo que hace la gente que lo hace hoy, lo hace muchos de ellos porque se aman a sí mismos y no aman a Dios. Han desechado a Dios. Aunque digan Dios, aunque canten de Dios, con sus corazones han desechado a Dios. Se han puesto ellos en el centro. Se han puesto ellos como reyes de sus vidas. Y Dios quiere que le pongamos a Él, porque Él quiere hacer una obra en ti. Y Él quiere derramar su amor en tu vida. Quiere hacer todas las cosas nuevas, como las hizo un día en mi vida. Quiere cambiar mi mente, quiere cambiar mi corazón, quiere cambiar mi carácter para que cambie mi conducta. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida y lo puede hacer, pero debes quitarte del centro de tu corazón y tienes que poner a Jesús en el centro de tu corazón. Gracias, Padre.